Integración numérica. Hasta ahora, bueno, teoría del error, todo lo relacionado con solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales, después sistemas de ecuaciones, y las clases anteriores hemos visto todo lo que era interpolación y ajuste de curvas. Ya, ¿qué vamos a ver hoy día? Bueno, integración numérica, y vamos a ver estas cuatro más o menos técnicas que existen para aproximar lo que son el cálculo integral. Haciendo un breve repaso, bueno, esta es la representación gráfica de lo que es una derivada, que ya para ustedes ya le está siendo bastante común, ¿ya? Donde en definitiva la derivada lo que indica es cuál es la pendiente que tiene la curva en algún punto, ¿sí? Donde por lo general uno puede asumir que si la derivada se calcula de esta manera, va a ser la dirección, ¿cierto?, que tiene la curva en ese instante, o bien la recta tangente que se produce en las curvas, ¿sí? Entonces generalmente uno tiene dos puntos y a partir de esos dos puntos uno hace los cálculos de derivadas. Aquí está las aproximaciones numéricas que estamos haciendo, que se fija en la diferencia de ir en razón de x, y lo cual deriva de la función del límite, ¿ya? Asumiendo que la distancia entre x tiende a cero, ¿ya? Esa es la definición formal, pero sabemos que esto no lo podemos tratar directamente cuando este valor tiende a cero, porque esto se indetermina, ¿cierto? Pero hay formas de ir calculando esas derivadas. Ya, sobre las derivadas numéricas, en general lo que cambia es el orden de la precisión de la aproximación, que en general se asocia al orden de las derivadas que acompañan a la expresión. Cuando se habla que una derivada numérica es de orden 2, significa que su error es a partir de la segunda derivada. ¿Se entiende eso? Y el de orden 3 es porque se incluye las medidas de error de orden 3. Entonces acá se pone un ejemplo de que esta es la definición formal que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y esto se le asocia un error, que hasta ahora, si ocupamos esta formulación, no le incluimos ninguna medida de error. Ahora sí la vamos a empezar a agregar. En este caso, se vuelve a usar Taylor, ¿ya? Y si se fijan, si recuerdan el resto de Taylor, que cada vez se hace más pequeño, ¿sí? Pero uno puede siempre considerar el error más grande. Por eso, en general, si uno aproxima la deriva hasta esta zona que está acá, un minuto, ya, ahora sí. Si uno considera que la derivada va a ser hasta esa zona que está acá, lo de acá, ¿cierto?, pasa a ser el error. Entonces, en esta expresión que está aquí, si nosotros vamos a expresar la primera derivada, vamos a utilizar la primera derivada como error, evidentemente se va a hacer el error, pero aquí no podemos calcular las derivadas. Entonces, por lo general, los errores parten de orden 2 en adelante, ¿sí? Entonces, los siguientes ejemplos que se muestran es cómo se construyen estas derivas numéricas. Si se fijan, aquí hay un desplazamiento hacia allá, este sería el punto central y de ahí sería hacia allá. Entonces, una forma de ir construyendo estas formulaciones es unir estas expresiones, ¿sí? Y fíjense el desarrollo. Por ejemplo, si es hacia la derecha, evidentemente voy sumando lo que se me va agregando hacia esa zona. Y si es hacia atrás, voy restando lo que se produce en esa función. Es decir, ahí está el punto central y ahí están los dos análisis de las derivadas. Derivadas hacia atrás, derivadas hacia adelante. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir un poquito lo que usted había dicho que era una deriva numérica? Que era como el punto en que el error se empezaba a mostrar, algo así. Ya. La derivada numérica, en general, es el cálculo que nosotros vamos a tener a partir de los datos numéricos para poder hacer la aproximación de la derivada. Esta es la definición analítica, que por lo general, como esta se indeterminada, después te aplicaba el L'Hopital, si recuerdan, en los cursos de Sí. cálculo, y ahí uno llegaba a una expresión analítica, ¿ya? Como nosotros no vamos a tener las expresiones analíticas para desarrollar las derivadas, tenemos que usar los valores numéricos de las funciones, donde ya vimos en la unidad anterior que esos f incluso se transforman en polinomios, ¿ya? Entonces, en definitiva, la derivada numérica no es más que el cálculo a partir de diferencias de puntos, ¿sí?, para encontrar cuáles son las pendientes de las funciones, ¿ya?
Eso es cuando uno se recibe, o sea, lo describe como una aproximación numérica, ¿ya? No analítica. Ok. ¿Sí? Sí. Profe, ¿Sí? a mí no me quedó parte cuando dijo de la derivada hacia atrás. Ya. Lo que pasa es que puede calcular las derivadas en función de cómo está variando la función en el sentido, por ejemplo, derecho, si lo ve así, a nivel progresivo del x, o cómo está yendo hacia atrás. ¿Por qué? Por ejemplo, déjeme dibujar una función. Supongamos que nosotros tenemos esta función. Y aquí está la A y aquí está el B. Evidentemente, si evalúo de aquí hacia el B, mi función va a ser creciente, ¿cierto? Pero si estoy analizando del B hacia la A, en ese sentido, mi función es decreciente. Entonces va a depender del análisis que uno haga de esto que está aquí, en qué desplazamientos quiero evaluar la derivada. ¿Sí? Ahora, fíjate que no siempre se va a cumplir eso de creciente y creciente, porque puedo tener una función así, donde justo mis puntos, por ejemplo, sean estos que están acá. Voy a colocar x1 y acá x0. ¿Sí? Entonces, estos análisis ayudan más o menos a entender cómo se está comportando la derivada en ciertos lugares. Para unir estas dos medidas, estas se juntan y, por ejemplo, aparecen otras como la derivada media de una función. ¿Sí? ¿Se está entendiendo, no? Y, por ejemplo, por otro lado aparecen otros símbolos que vemos así, que aparecen derivadas progresivas y regresivas. Eso es lo que se refiere más o menos esa terminología, ¿ya? De cómo voy a estar evaluando la función. Ahora se dan cuenta que uno teniendo estas dos definiciones, uno las puede unir y aparecen las nuevas definiciones de derivada. ¿Ya? ¿Entiendes más o menos? Sí, 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 ahí me quedó más claro, profe. Que por lo general nosotros hacemos la derivada de A hacia B, ahora de B hacia A. Claro. Y ahora en general, como vamos a juntar las funciones, nos van a aparecer nuevas fórmulas y nos vamos a olvidar un poco de ese detalle. Fíjense, por ejemplo, aquí se pone tres casos de derivada, perdón, de función, desplazamiento hacia la derecha, en el valor central, asumiendo que f de x es el valor central, y hacia la izquierda. Si se fijan, lo único que cambia acá es ese símbolo que está ahí, para determinar hacia dónde va a estar la deriva, porque el error va a ser indistinto del sentido. ¿Sí? Entonces, si uno une estas dos expresiones, fíjense que lo que está pasando acá abajo, se quiere analizar cómo unir esas dos que están ahí, ¿ya? Que es la expresión que aparece acá abajo. Al hacer eso, evidentemente se nos va el f, porque se resta, ¿ya? Y nos queda esta expresión que está acá arriba, ¿cierto? Bueno, al despejar la derivada, porque lo que queremos calcular es justamente eso. Fíjense que ese h pasa para abajo, ¿ya? Acá se elimina 1, porque está multiplicado por 2, y queda esta expresión que está acá. Entonces, en definitiva, la aproximación numérica de orden 2, ¿por qué de orden 2? Porque tiene incorporado el error en la segunda derivada, es esta expresión que está acá. Evidentemente, esta expresión es la que ustedes ya vienen ocupando, pero ahora le estamos agregando una corrección. ¿Ya? La función la conocemos, si es un polinomio, ya sabemos que eso lo podemos derivar n veces, ¿cierto? Incluso n más 1 veces lo podemos derivar, si el polinomio es de grado n. Entonces ya tenemos una medida con la cual poder ajustar nuestra derivada. ¿Ya? Ahora, si queremos aún seguir aumentando la eficacia del método, bueno, le agregamos hasta orden 3. ¿Ya? Al hacer lo mismo, fíjense que ahora no estamos ocupando este que está acá, sino que queremos considerar los dos extremos. Por ejemplo, aquí estaba mi f de x central, ¿cierto? Acá f de x menos h, y por acá f de x más h. Entonces lo que queremos hacer aquí es encontrar la deriva entre este y este punto que está acá. ¿Sí? Estamos haciendo la diferencia entre los dos. Bueno, al hacer el mismo desarrollo, nos queda esta expresión. Esto queda multiplicado por 6, si se fijan.
el h lo podemos sacar hacia afuera, ¿sí? Y nos queda un 2h que va a pasar dividiendo acá abajo, que es lo que está acá abajo. ¿Ya? Recuerden que acá es común el h en los dos, por eso está así factorizado. Y este vale 6, si se fijan. H partido por 6. Fíjense, con esto es lápiz. Ya llegamos a esta otra expresión, que si se fijan, también es la primera derivada, pero ahora es de orden 3. Y la de orden 3, si se fijan, ya no considera el punto central en el cálculo. ¿Entienden? Entonces, esta es una mejor aproximación que la anterior. Esta debería tener mucho menos, bueno, tiene menos error que esta acá. ¿Ya? Y si se fijan, ahora ocupa los dos extremos. Entonces, esta es la que se conoce como fórmula de diferencias centradas. Es una de las más utilizadas en general, porque además de ser sencilla implementación, nos permite obtener un error de orden 3, que ya generalmente es suficiente para poder aproximar derivadas con puntos cercanos. Y ojo, primera derivada. ¿Ya? Bueno, y acá, Profe, ¿sí? ¿en qué depende, por ejemplo, de que en la de orden 3 se hizo f de x más h menos f de x menos h, y en la de orden 2 se hizo f de x más h menos f de x solamente? Claro, en general eso es porque tú tienes solo un valor, porque tú quieres quedarte con este orden 2, si te fijas dentro de la ecuación. ¿Ya? Ese es uno de los detalles. ¿Ya? Ahora, uno podría haber considerado también el f de x acá, ¿ya? Pero ahí tú no vas a incluir esta formulación que aparece aquí, ¿ya? ¿Y por qué te la muestro así? Porque estas después son las formulaciones que se ocupan para el cálculo integral. Uno podría hacer estas aproximaciones, no es que no se puedan hacer, existen, ¿sí? Acá estoy mostrando las más usuales, ¿se entiende? Porque uno podría desarrollarlo solo en ese trazo. Ya, sí, sí entiendo, profe, gracias. Ya, de nada. Bueno, acá hay ejemplo para orden 4, ya, que es más o menos el mismo desarrollo, y aquí ya vamos llegando a una expresión un poquito más extensa, pero fíjense estas numeraciones que aparecen acá. Partido por 12, partido por 6, ¿cierto? Y acá sería partido por 2, ¿ya? Porque van a empezar a aparecer en las formulaciones de cálculo integral. Entonces, por ejemplo, de las que hemos visto, ¿cuáles son importantes a recordar? Primera derivada de orden 2, que es esta que está acá. Bueno, primera derivada de orden 2. Y ahora aparece la segunda derivada, ¿ya? Central, y esta era de orden 4. Profe, la primera que nos mostró, ¿cuál era entonces? ¿De qué orden? La primera de todas, de orden 2. Voy a explicar. Eso es por el error, fíjense. Para saber el orden, depende de la derivada que ustedes están agregando en el error. En este caso, esa que está ahí. Segunda derivada. ¿Se fijan? Ah, ok, ok. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí está acá orden 3, porque considero el error hasta la tercera derivada. Orden 4, porque considero el error hasta la cuarta derivada. ¿Sí? Ah, ok. Orden es diferente de grado. ¿Ya? Recuerden, el grado es el grado del polinomio, para que no se confundan. Por ejemplo, si estoy trabajando, por lo general, un grado 2 es de orden 3, una cosa así. Entonces, si n es 2, el orden del error va a ser n igual 3. ¿Por qué? Porque necesita n más 1 veces derivables. ¿Se acuerdan de esas cosas? Entonces, estas son cosas diferentes. Una es el grado y otra es el orden. El orden hace las derivadas. El grado al grado del polinomio. ¿Sí? Parte como el lenguaje. Ya. Ahí está la fórmula de las derivadas, de la segunda derivada con diferencia centrada para la segunda derivada. Ya. ¿Qué es lo que es en definitiva un cálculo integral? Bueno, es el cálculo de un área. Eso ya más o menos lo conocemos, que es el área bajo la curva.
¿cierto? Ahora, su relación con la diferenciación e integración es que son operaciones inversas, donde, por ejemplo, acá se da un ejemplo de lo que es la velocidad, creo que en caída libre de un objeto, donde al final, ¿qué es lo que va a determinar eso? Es la distancia que recorre en el tiempo un objeto. Y si nosotros estamos calculando la diferencia del tiempo, eso, si se fijan, nos puede dar la aceleración, ¿sí? O sea, en este caso sería la velocidad, que sería metros partido por segundo. Si esto es variable, si lo vamos tomando y es variable las distancias, evidentemente aquí nos va a aparecer otra unidad que debería ser aceleración, pero en este caso es velocidad. Ahora, supongamos que uno tiene la velocidad del objeto, uno puede calcular la integral que se recorre en un instante de tiempo, y eso va a devolver la posición, es decir, la distancia. ¿Ya? Este es un ejemplo bien sencillo, pero que logra un poco representar la relación inversa que existe entre la integración y la diferenciación. Una calcula el área, es decir, una magnitud, si se fijan. Magnitud de medida de algo. Puede ser tasa, etc. ¿Ya? En cambio, la otra nos va dando unas características de un fenómeno en el tiempo. ¿Sí? Ya, existen muchas formas de integrar, donde la analítica evidentemente va a considerar la función f de x, pero como esto lo pasamos a numérico, al final nosotros discretizamos eso y acá está muy discretizado, ¿sí? Pero en definitiva aquí vamos a tener ciertos errores que están asociados a todo esto que está acá, siguiendo esa nomenclatura que está ahí, ¿sí? Ahora, como este error va a aparecer muchas veces, me refiero en cómo optimizar esto que está acá, lo usual es dividir estos trozos en trozos más pequeños donde se puede aproximar de mejor manera esas integrales. Donde el ejemplo que se muestra acá es el inicio de esas particiones que les voy comentando. Pues si se fijan, si uno lo particiona aún más esto que está acá, evidentemente el error cada vez se va a disminuir más. Ahora la pregunta que surge, ¿hasta qué punto divido? ¿Qué funciones ocupo? Etcétera. Porque en este caso son puras funciones lineales, si se fijan, puras rectas. Entonces lo que va a cambiar es cómo voy describiendo esas funciones que están ahí. Y ahí entra lo que es interpolación. ¿Sí? Ya. Como introducción están lo que son las fórmulas de Newton-Cotes, que es donde derivan prácticamente todas las otras fórmulas. Y estas se basan en que se utiliza un polinomio, si se fijan, para describir a las funciones. Es decir, la aproximación de la integral va a ser aproximadamente igual a la integral de ese polinomio. Y aquí un ejemplo, si consideramos que solo tenemos dos puntos, ¿ya? Este sería un polinomio de grado 1 en el sentido que es una recta. ¿Ya? Este es un polinomio de grado 2, que sería eso que está punteado, y ya este serían varios trozos, ¿sí? Que son varios polinomios lineales, si lo ven de esa manera. ¿Ya? Funciones lineales, uno tiene que empezar a realizar, perdón, integración por partes. En ese caso, acá se ocuparía trapecio. ¿Ya? En este caso acá, hay que ocupar una función que describa esto que está acá arriba, ya no es trapecio. Acá sería trapecio. Entonces, ¿cuáles son de nuestro interés? Estos dos que están acá. ¿Ya? Por otro lado, cuando se calculan las integrales, si se fijan, nosotros tenemos información sobre los puntos, pero a veces no tenemos más información de los puntos que están fuera de la integral. Entonces, hay varias formas de poder realizar estas aproximaciones. Unas son las cerradas y otras son las abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Cerrada es que solamente la aproximación va a ser entre los puntos que conocemos. Abierta, no necesariamente conocemos todos los puntos. Por ejemplo, ahí se está comentando que se conocen esos dos, pero no quiere extrapolar a esto que está acá. ¿Ya? Entonces, por lo general, estas tienen un mayor error porque lo que está de aquí hacia allá es una estimación. En cambio, cuando uno aplica los métodos numéricos, por lo general
los cálculos en A y B son exactos, porque son los puntos de control. Pero no sé con lo que está pasando acá. No sé si la función vuelve a subir o no. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración cuando hagan las aproximaciones, porque va a depender de cómo son sus segundas derivadas. Recuerden que la primera derivada determina el signo. Si la segunda derivada mantiene el signo, es porque siempre está siendo, por ejemplo, decreciente. Ese es un antecedente para saber que mi aproximación puede ser muy buena hacia acá abajo. ¿Ya? Ya, aquí está la fórmula del trapecio, que ya la vimos en la clase anterior, que si recuerdan, es la mitad del área de un rectángulo, que está determinado por f de A y f de B, y si esto uno lo proyecta, esto ya es un dibujo, pero en la clase pasada, vamos a asumir que eso también vale f de A y esto vale f de B. Entonces el área de eso va a ser esta distancia, ¿cierto? Por la suma de f de B más f de A partido por 2, que es lo que está acá. ¿Ya? Es el cálculo integral más simple que hay. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que está condicionado por los puntos de control. Por ejemplo, acá un ejemplo extremo de que si solo considero estos dos puntos de la función, evidentemente el trazo me dice que está ahí. Entonces el área de la integral solo me calculó acá. El error es gigantesco. ¿Ya? Entonces, directamente las fórmulas del trapecio no sirven para todas las funciones, como pueden observar. Ahora, si esto se divide, evidentemente ahí uno puede bajar el error porque suma integrales de trapecio. ¿Ya? Entonces, lo que se muestra acá al lado es cómo se va particionando el dominio para de a poco ir aproximando mejor la integral. Ahí tienen 3 puntos, después 4, 5, etcétera. Evidentemente estas dos ya prácticamente se acercan mucho más a la realidad. ¿Sí? Y como acá hay una sumatoria de trapecios, ¿sí? En sumatoria de trapecios, uno puede expresar la integral con una fórmula que exprese toda esa sumatoria de trapecios, que no es más que esta extensión, que es la que está ahí, hace una sumatoria, y después del desarrollo numérico se llega a esta expresión que está acá, que considera los dos extremos, ese valor, más todo el área que se va conteniendo entre medio. Entonces, eso es lo que está representando aquí. Si se fija, la forma de trapecio está ahí, implícita. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, esta expresión que está acá abajo, el cálculo del área del trapecio, si uno tiene n puntos. ¿Ya? ¿Entendido, no? Esto que está aquí es equivalente a calcular la sumatoria de alas del trapecio dado n puntos. Entonces, si uno esto lo quiere generalizar, ¿ya? Se puede generalizar con esta fórmula que está acá abajo. Que es lo mismo que está acá arriba, si se fijan, porque b menos a partido por 2n, en definitiva, es el desplazamiento en h. Simplemente que le agregamos el 2, ¿cierto? Porque b menos a partido por n es igual a h, que h es la distancia. Está ahí arriba. ¿Ya? Entonces, en definitiva, la expresión que tiene, bueno, este es el ancho de la función y esta es la altura promedio, si es que uno lo quiere definir más o menos así. Y ahí está el error. Y fíjense, el 12 que aparece ahí, que les comenté antes que lo fueran observando. Profesor, ¿Sí? una consulta, ¿cómo se obtiene ese error? Me refiero a cómo se obtiene esa f doblemente derivada que está ahí, Esta que está porque acá. si estamos interpolando no tenemos la función como tal. Sí, pero tenemos el error del trapecio, ¿ya? Que es esta que está acá. ¿Ya? Este error del trapecio se obtuvo de un desarrollo que viene más atrás en razón de las derivadas y sobre las funciones. Eso parece por aquí. Aquí viene de Taylor. Porque aquí va a haber un f de x a la 3, ¿sí?
las puedo desarrollar por ejemplo, esto lo puedo profundizar y demostrar en la clase del miércoles, si quieres. Porque esta materia la terminamos de ver hoy día, puedo hacer un repaso, pero en general estas fórmulas aparecen de un desarrollo matemático en los cuales se calcula cuál es el error de aplicar, ¿ya?, el cálculo del trapecio sobre la función. Y el trapecio, como te digo, deriva de estos cálculos de órdenes que uno tiene en las funciones. Porque creo que acá en las slides no las tengo, ¿ya? Pero deriva de esto, de los restos de Taylor. No, sí, entiendo esa parte, pero lo que no entiendo es que de cuál es la función que se usa en ese punto. Eso es porque tengo entendido que no tenemos la función que describe la curva, porque estamos interpolando. Entonces esa f doblemente derivada, ¿cuál es la que se usa? ¿La función que interpolamos o otra aparte? Ya, es esta que está acá abajo. Si te fijas, mira, este es el error del trapecio de un solo trapecio. Va a depender de la segunda derivada de la función porque esa es la que determina qué tanto cambia, ¿cierto? Ahora, como esto lo vamos a aplicar sobre n espacios, esto es para toda una función. Si te fijas, está entre A y B, los extremos, Lo ¿ya? siento, profe, pero no veo dónde estaba apuntando. No sé si... Ahí sí, ya, Ahí sí, ahí sí. y ahí sí, perdón, que estaba viendo. Ya, fíjate, este es el error global del trapecio, ¿cierto? Es decir, si esto yo lo particiono, mi error va a ser menor o igual a esto que está acá arriba. Entonces esta es mi cota máxima, ¿cierto? Ya es mi cota máxima de error para aplicar un trapecio. Entonces, si esto yo lo particiono en distintos pedacitos, si te fijas, el error me va a ir bajando, ¿ya? ¿Cuánto me va a ir bajando? Bueno, eso va a ser proporcional a la cantidad de pedazos que yo divida, ¿cierto? Entonces aquí aparece un n, ¿ya? En este sentido, si bien es este n que está acá, ¿por qué n cuadrado? Porque te está dando una tendencia, como te digo, la puedo explicar más adelante. Pero ahí aparece más o menos la relación de por qué al final se divide por n cuadrado. ¿Se entiende más o menos, no? Estamos cerca, falta explicar el otro n que aparece. No sé si se capta un poco. Fíjate, las fórmulas son muy similares, lo que cambia es la cantidad de veces que uno dividió este pedacito que está acá. Entonces, en definitiva, eso que está acá, eso que está ahí, va a ser menor o igual al ET. Y esto es lo que nos importa en este caso, porque este es el error máximo que vamos a tener. ¿Sí? Ok. ¿Te das cuenta ahí? ¿Ya? Ya. Y aquí viene, tal vez quise explicar mejor lo anterior, que empiezan distintas, o sea, aparecen nuevas fórmulas para la integración. No se le había visto la del trapecio, y ahora aparece la regla de Simpson 1/3 y Simpson 3/8, que la única diferencia con la regla del trapecio es la forma como se ocupa la función que describe a los dos puntos de control. En la del trapecio era una recta, ¿ya? Ahora lo que cambia es el grado del polinomio que uno va a ocupar, ¿ya? En este caso, acá hay un polinomio de grado 2. ¿Y qué es lo que es un polinomio de grado 2? El polinomio de grado 2 necesita 3 puntos, ¿ya? Recuerden, el azul es la función. Esto punteado es el polinomio de grado 2. Y la de Simpson 1/3, perdón, 3/8, es un polinomio de tercer grado. Entonces necesito 4 puntos, ¿ya? Que ahí se genera otra aproximación. En general, la más utilizada es esta, después van a ver por qué. Porque uno ocupa esta para ciertos casos nomás, no todos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a cambiar ahora es la fórmula para aproximar esas integrales ahora con Simpson. Y aquí nos vamos a las fórmulas directas. Yo acá no desarrollé toda la matemática, eso está todo en el libro de Sergio Plaza. Se dan cuenta que a partir de los desarrollos se llega a estas expresiones, donde acá está el resto asociado a los polinomios. Pero en definitiva, la regla de Simpson es la aplicación de esta fórmula que está acá, ¿ya? Y esta es la Simpson compuesto, que sirve para n valores. Si se fijan, acá están los impares y acá están los pares. Es una forma menos ordenada de calcular
una integral a partir de un polinomio. Recuerden que ese f en un momento pasa a ser un p de n. ¿Ya? Y ese es el error asociado entre A y B. ¿Sí? Esos cálculos que están acá. Como les digo, yo el miércoles les voy a mostrar un repaso de cómo son cómo aparecen todas las fórmulas, para así no que quede ninguna duda al respecto. Ahora, para la de 3 octavos, bueno, se aplica esta fórmula que está acá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos métodos? Aparte del orden, que en general esta se aplica cuando el número de segmentos es impar, es decir, hay 5. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, si tengo muchos puntos y mis segmentos son impares, solo en los últimos 3 aplicamos la regla de 3 octavos. Es una buena solución. Y en todos los otros aplicamos Simpson tradicional. ¿Sí? ¿Entendí ahí? Ese es como el usual. En general van a ocupar esta. Simpson un tercio. Y acá abajo se muestra la fórmula compuesta, que al final es la sumatoria de todas las áreas. ¿Sí? Ya. Estas fórmulas que vimos, que son las del trapecio y las de Simpson en particular, pertenecen a la clase de las fórmulas de Newton-Cotes. ¿Cómo derivan las de Newton-Cotes? Bueno, derivan un poco de la formulación de Lagrange, si se fijan. Acá hay un polinomio de Lagrange, ¿ya? Que al desarrollar ese polinomio y después calcular el área, aparecen estas otras fórmulas. Donde acá hay un listado de las más utilizadas, perdón, el trapecio, Simpson y Simpson, es las que vimos ahora, por lo general hasta las que más vamos a ocupar, y estas otras ya son de orden mayor, cuando se necesita un poquito más de resolución en la función. Sobre todo, por ejemplo, si uno trabaja con dominios mucho más pequeños. ¿Ya? Si los dominios son muy pequeños, y es interesante saber qué es lo que está pasando ahí, por ejemplo, ahí uno tiende a ocupar estas fórmulas que están acá. Para problemas más físicos, física partículas, ese tipo de cuadratura de Gauss. A diferencia de los otros métodos calculaban de forma determinística las integrales. ¿En qué sentido determinístico? Que uno tenía una cantidad de puntos y el algoritmo va recorriendo todos esos puntos y va haciendo una sumatoria con las cuales al final se obtiene la integral, ¿cierto? Entonces un proceso que leo, calculo, sumo, calculo, etc. En cambio, la cuadratura de Gauss se enfoca a otra estrategia. Supongamos que esta es la integral que nosotros queremos calcular. Y supongamos que esto ya está siendo calculado con Simpson un tercio. Evidentemente, hay un error bastante grande. Pero, ¿qué pasa si uno moviera estratégicamente estos puntos y utilizando la misma fórmula de un tercio, obtener otra integral? ¿Y qué es lo que se está buscando? Yo voy a pintar acá esta integral roja, que si se fijan, espérense, me equivoqué en una cosa. Ya, ahora sí. Supongamos que usando el mismo criterio de cálculo integral, quisiera calcular esta integral que está acá. ¿Ya? La idea de mover estos puntos es tratar de hacer coincidir el área que estoy calculando acá adentro con el área que está acá afuera, pero de cierta manera moviendo solamente los puntos de control. Por ejemplo, este era A, este era B. Ahora un punto de control pasó a ser S y S. En definitiva, lo que hace la cuadratura de Gauss, en vez de tratar la información así, quiere calcular la integral con otros puntos nuevos, pero que esta segunda integral tenga mucho menor error. ¿Se entendió más o menos la técnica, no? O sea, en general lo que uno busca acá es tratar de mover estos puntos, no utilizarlos de origen, sino moverlos estratégicamente para encontrar cómo cuadrar las áreas de este cálculo interno con el real. ¿Ya? Eso es lo que hace la cuadratura de Gauss. Ahora vamos a ver cómo lo hace. ¿Ya?
Bueno, en definitiva, si ustedes se fijan, como queremos hacer ese cambio de valores, lo que queremos hacer, en definitiva, es algo así. Nosotros conocemos f de A, conocemos f de B. Lo que quiere buscar el método es cómo poder sumar eso, hacer un signo de pregunta, para llegar a la integral exacta. ¿Ya? Entonces, matemáticamente, uno puede expresar las cosas de esta manera, que esto ya se transforma en un problema de optimización, es un W2, de encontrar cuál debería ser el peso que deberían tener cada una de estas funciones para poder llegar a una integral exacta. ¿Ya? Entonces aquí el problema en qué consiste, en encontrar cuáles deberían ser esos valores de W. ¿Ya? ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Que uno puede bajar a un dominio normalizado de datos, es decir, entre 0 y 1, por ejemplo, trabajar todas nuestras ecuaciones en ese dominio, y después cuando se haga la salida, uno esto lo escala, ¿ya? Por los valores originales, ¿ya? Pero para poder hacer eso, nosotros tenemos que transformar la escala y ver la manera de encontrar esos W. Bueno, existen unas funciones que son funciones básicas, que por ejemplo acá se muestran dos, que esta es una función lineal, ¿ya? Si se fijan, de ahí está el espacio normado entre 0 y 1. Uno puede ocupar funciones base para poder describir ciertos casos. Un caso sería en que tengo una función definida en i igual 1, ¿cierto? Y con los puntos entre el menos y el más. Como voy a tener una instancia entre b y a, esa la normalizo, ¿cierto? Y cada extremo va a ser más menos b menos a partido por 2. Pero bueno, estamos normalizando. Por aquí debería haber un 0. Entonces, esa integral que está ahí, prácticamente es la integral, ¿cierto? Que vale 1. Porque si esto fuera, por ejemplo, si esto fuera 0 y 0,5, ¿se fijan? 0 y 0,5, sería 0,5 más 0,5. Entonces, lo que está buscando esto es describir cuánto podría valer el área de esto que está acá. ¿Ya? El área de 1, entre 0 y 1, vale 1. Entre menos 1 y 1, vale 2. Entonces, tenemos una primera ecuación que nos describe un caso. Vamos al segundo caso. Y fíjense cómo se está planteando esta solución que está acá. Fíjense, parte con x igual 0, x igual 1, x igual 2, x igual 3. Es decir, empieza a aparecer estas matrices que vimos en mínimos cuadrados, cómo se representan polinomios, etc. Entonces lo que se está representando acá son los distintos casos para distintos polinomios de grado n. Ahora, ¿qué pasa en x? Si se fijan, la integral de x en este caso se hace 0, que esta que función que está acá, porque se resta esto menos eso, ¿sí? Que es lo que está expresado ahí. Bueno, después viene la de x cuadrado, siempre en un rango entre menos 1 y 1, recuerden eso. Todos estos cálculos que están acá arriba son integrales entre menos 1 y 1 de cada una de estas funciones. ¿Ya? Y evidentemente, bueno, después esta otra también nos va a dar 0, porque es una función así. Que sumo eso más eso, y eso me da 0. ¿Ya? Entonces, siguiendo esta lógica, se genera un sistema donde aparecen resueltas dos incógnitas, que en este caso son los puntos. ¿Ya? Si se fijan en el espacio normado entre menos 1 y 1, aparece que los puntos, si vamos a calcular 2, son esos que están ahí. ¿Ya? Menos 1 raíz de 3 y 1 raíz de 3. ¿Ya? ¿Qué es lo bueno de ahora? Que se produce un caso general para evaluar cualquier función con este método, dado, por ejemplo, 2 puntos. ¿Y cuál es la función? Esta que está aquí.
¿Y cuál es la gracia? Que después para calcular cualquier polinomio, dado dos puntos, perdón, cualquier área dado dos puntos, x0 y x1, mejor dicho, a y b, nosotros podemos ocupar esta función. Fíjense ahí dice f. ¿Qué es lo que sería f en nuestro caso? Bueno, el polinomio que aproximamos, y simplemente haciendo esto, nosotros tenemos una aproximación de la integral con la cuadratura de Gauss, dado dos puntos de control. Entonces, si se fijan, ya esta es una función genérica. Y esto no requiere calcular integración por partes. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se aplica esto a futuro? Bueno, si uno tiene, como los datos nunca van a estar entre 0 y 1, me refiero a los intervalos, primero hay que transformar las coordenadas. Y estas fórmulas que se presentan acá abajo hacen eso. Uno cambia el sistema de coordenadas para poder llevarlo hasta menos 1 y 1. Evidentemente, después cuando se resuelve, se van a volver a los valores originales. ¿Ya? Esas son las fórmulas que uno puede aplicar. Un ejemplo de cálculo, por ejemplo, supongamos que este es el polinomio que nosotros tenemos. ¿Ya? Acá se muestra un ejemplo a medida que uno ocupa más puntos de control con cuadratura de Gauss. El ejemplo que vimos delante solo ocupaba 2. Entonces, estos son, por ejemplo, los pesos de las funciones y esos son los puntos. Si uno va agregando puntos, ¿ya? Aplicando la misma técnica de evaluar entre dos puntos, o sea, perdón, de evaluar los puntos, se va a llegar a unos sistemas de ecuaciones, donde la incógnita va a ser esa que está ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense, estos valores por lo general son constantes. ¿En qué sentido? Los pueden aplicar para cualquier función. En ese sentido. ¿Se entiende más o menos lo que bueno? Que estos son los puntos de control entre menos 1 y 1 a medida que usted ingresa más puntos de control. ¿Ya? Bueno, esto que está acá es la aplicación ahí arriba. Pero gracias a esto, si se fijaron, uno ingresó la función, se hacen las cuadraturas y se calcula la integral de otra manera, que no es la sumatoria de pedazos de integrales. Y ahí están los órdenes de error dependiendo de la cuadratura de Gauss que uno ocupe. O sea, prácticamente con 3 puntos de control, uno tiene un error de truncamiento de orden 6. Ya. Como resumen, en general, ya saben que el cálculo de la integral va a ser la aproximación de la función más un error. Y eso también puede quedar expresado como la sumatoria, si se fijan, supongamos que estos fueran diferentes f, no los cubro todos, f0 hasta el fn. Y el cálculo integral va a ser aproximadamente igual a la sumatoria de un peso por ese w sub i. ¿Sí? Es como que si sumara todo esto y lo voy multiplicando por un peso W1, W2, W3. Esa es la cuadratura de Gauss. Trapecio simple, esa que está ahí. Simpson, esa que está ahí. Prácticamente estas son las dos que ocupamos, porque si recuerdan la de 3 octavos es solo cuando me quedaban 3 trozos libres. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Lo han visto? Claro, esta es pura aplicación de fórmula. Si se fijan lo que es el cálculo integral, entre dos puntos. Y acá está la de Simpson 3 octavos. Y esa es la de Boole que no vimos en mayor profundidad, pero se los dejo anotada para que conozcan de alguna manera las técnicas. Si se fijan, aquí sale la nomenclatura de cuántos puntos se necesitan. Aquí necesitan 5, aquí necesitan 4, aquí necesitan 3 y aquí necesitan 2. Ya, sobre la cuadratura gaussiana, bueno, aquí otra explicación de lo mismo anterior. Si se fijan, lo que nosotros queremos llegar a algo así. Entonces, en definitiva, esta explicación es mucho mejor. Que esto, si f de x es nuestra aproximación de un polinomio de grado n, en este caso hasta n igual 3, equivalente a decir eso que está ahí abajo, ¿cierto? Porque es lo mismo que estoy diciendo algo así, ¿cierto? Ya, eso es lo que estamos haciendo, simplemente que ahora la dividimos en integrales. Y es lo que aparece ahí.
al hacer ese desarrollo, ir completando las integrales, tienen su lógica, porque recuerden que depende de la función. El 1 es la recta, esa es así, esta es así, y la otra creo que es así. ¿Ya? Ya sé que está ahí. Entonces, estas dos dan 0, y al final al despejar se llega a la ecuación anterior. Ahí está más o menos el desarrollo. ¿Sí? Ya, próxima clase, y partimos lo que son ecuaciones diferenciales, donde vamos a andar principalmente en los métodos Runge-Kutta. Después vamos a ver algunos métodos multipaso, métodos adaptativos que principalmente se enfocan a realizar las integrales adaptativas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tengo una integral así y algo así. En esta zona requiere mayor número de iteraciones o mayor resolución que esto que está acá. Entonces los métodos adaptativos van leyendo la función y van dividiendo el dominio en función de las pendientes que van teniendo la función. Después vemos ecuaciones de resolución de ecuaciones de recurrencia, y finalmente lo que es la aplicación de solución de ecuaciones ordinarias parciales, donde acá aparece la variable tiempo, que hasta ahora no lo hemos visto. Solo hemos trabajado con España. No sé si alguien quedó con alguna duda al respecto. Trató este material en USAS virtual.